dando lectura, sí, dentro de este preciosísimo libro, Jueces, allá en el capítulo número 1, y vamos a tener la enseñanza desde el verso 16 al verso número 21. Hoy predicaremos por el tema, sí, llenos de fuerza, pero faltos de fe. Amén. Ese será el tema de esta noche. Llenos de fuerza, pero faltos de fe. Cuando vamos al texto bíblico, sí, hoy que vamos también a tener las imágenes que correspondan, sí, la Biblia nos dice en el versículo número 16, que los hijos, dice allí, del ceneo, dice la Escritura, suegro de Moisés, subieron de la ciudad, sí, de las palmeras, con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de la región de Arad. Y fueron, dice la Biblia, y habitaron con el pueblo. Antes de obviamente adentrarnos ya propiamente en batalla y en los éxitos y fracasos que se van a poder considerar en este texto bíblico, es importante considerar, mi amado, sí, la introducción de este versículo. Ya usted, mi amado, vio junto al inicio del estudio del capítulo 1 de los Jueces que se unieron dos tribus para poder terminar de desalojar la tierra de Canaán, hablando de la tribu de Judá, y dentro del territorio de Judá también estaba la tribu de Simeón. Ambos, mi amado, serán los, diríamos, encargados de continuar la batalla, el despojo y la expulsión también de estas naciones que han quedado en el territorio de Canaán. Si bien es cierto, mi amado, empiezan con pie derecho, porque al parecer no hay pueblo que les pueda hacer frente. Luego, más adelante, esto se va a ver obviamente afectado, y veremos las razones del porqué. Ahora, cuando vamos al verso número 16, la Biblia hace alusión, sí, respecto de un pueblo que, si usted lo lee ahí tal cual como se ve, sí, dice allí los hijos del ceneo, se refiere a los hijos de Madián, el cual, sí, llamado, vendría Jetro, o lo que es igual Reuel, o suegro de Moisés. Sí, he tomado algunos nombres, pero es el mismo personaje. Sí, hablando del ceneo estamos hablando del pueblo de Madián, y hablando de Jetro estamos hablando de Reuel, o a su vez a la inversa, suegro de Moisés. De estos, mi amado, al parecer una comitiva, una comarca, no toda ella, sí, se había alejado de los asentamientos de Madián y habían puesto en su corazón, mi amado, unirse en todo caso a la tribu de Judá. Esta situación, mi amado, se la puede considerar de manera inicial cuando vamos al libro de los Números, del cual le pido por favor que me acompañe en la Biblia. Sí, allá en el capítulo número 10. Sí, en el libro de los Números, capítulo número 10, teniendo allí las primeras, sí, los primeros vestigios de la palabra respecto, sí, de Jetro, respecto de su pueblo también. Dice pues el Señor, versículo número 29. Dijo Moisés a Hobab, uno de los principales de la tribu de Madián, hijo de Israel, dice aquí, perdón, Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro. Nosotros, le dice allí, partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Verso número 30, léalo por favor. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros también, ¿qué cosa? Te haremos bien. Verso 33.
Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole, dice allí, lugar de descanso. Allí tenemos, mi amado, el primer indicio bíblico respecto de cómo si esta descendencia, que no era necesariamente de los lobos propiamente dicho, de Abraham como tal, pero, mi amado, luego por ser parientes de Moisés, porque él se casa con Séfora, la cual era perteneciente a la tribu de Madián, mi amado, ese parentesco hace que luego se forme una alianza que obviamente sería muy bien explotada, ya que los madianitas eran expertos en caminos, sobre todo de desierto. Y cuando vamos al libro de los jueces, y volvemos por favor acompañándome otra vez al versículo número 16, usted va a considerar de ahí en adelante que a la verdad, mi amado, esta tribu, hablando de los ceneos, será de gran utilidad para que Judá, diríamos que pueda emprender de una manera efectiva el ataque contra sus enemigos, porque estos habitaban en los desiertos. Cuando seguimos leyendo pues de Jueces capítulo número 1, ellos primeramente habitaban, como usted podía ver en la gráfica, en una zona denominada la ciudad de las palmeras. Hay quienes han dicho que este lugar es semejante a Jericó, pero no es Jericó, ya que a Jericó también se le reconocerá bíblicamente como la ciudad de las palmeras. Entonces se podría decir que es un territorio parecido a Jericó, pero no igual. Versículo 16. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad, de este lugar, de la ciudad de las palmeras, dice, con los hijos de Judá. ¿A dónde subieron? Al desierto de Judá. Puede ser, aun cuando la Biblia no lo dice, puede ser, mi amado, que los hijos de Judá, sabiendo que habrían de internarse en el desierto, hubieran mandado a llamar a una pequeña comitiva de los ceneos para que los guíen en las incursiones militares que habrían de, obviamente, ellos confrontar más adelante. ¿Qué mejor que alguien perito en el desierto para que los pueda guiar? Mi amado, si usted me lo dice a mí y me dice, hermano, vayámonos a hacer una incursión al oriente, yo tendría que conseguir allá, ¿qué cosa? Un guía para que me pueda, digamos, llevar al paseo por allá. Porque si uno va sin conocer nada sobre el asunto de la logística, uno se pierde, hermano. Si hay gente que viene de la sierra acá a Guayaquil y se pierde, ¿verdad? Necesita tener a alguien para que lo ubique. Entonces, ¿qué más, mi amado, diríamos, peso se podría decir de que los ceneos nuevamente se junten con el pueblo de Israel? Y más allá también de que había una promesa y una invitación permanente de permanecer junto a la nación de Israel. Ahora, sin clarificado este escenario, versículo 16 nos sigue diciendo, los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está obviamente alojado en ¿dónde? En el Negev, cerca de Arad, y todo esto era zona montañosa y desértica. Y fueron, dice la Biblia, y habitaron con el pueblo. Posiblemente también, no lo dice, pero si hago nexo con el versículo leído del capítulo 10 de Números, verso 29 en adelante, posiblemente ahí también les dieron parte de la heredad, en un lugar donde ellos se sentían identificados. Ahora bien, verso número 17, y fue Judá, siguiendo la incursión de los versos anteriores, fue Judá con su hermano Simeón y confrontaron, dice la Biblia, a otros enemigos. Dice allí, confrontaron y derrotaron al cananeo que habitaba en la región de Sefar, dice allí. ¿Y qué hicieron en ese lugar? Dice la Biblia que la
asolaron. Ese término tiene que ver, mi amado, sí, con que prácticamente como que si la hubiesen totalmente desmantelado, ¿sí? Es decir, que la saquearon por completo. Si la asolaron, y luego dice la Escritura que pusieron nombre a la ciudad, el cual en el verso número 17 nos dice que tiene como significado Horma. Ahora, ¿qué significa el término Horma? Ojo con esto: consagrado, pero consagrado para ser destruido. Sí, ese es el término, sí, que podríamos darle como interpretación del nombre de Horma. Sí, el término Horma significa consagrado, pero para su destrucción. Recordando que Dios le había dicho al pueblo, sí, desde los tiempos de Moisés, que todo lo que ellos conquistaran en Canaán tenía que ser completamente destruido. Pues versículo número 18, ¿sí? Luego de que Dios hace ver la alianza que existe entre los eneos y el pueblo o la tribu de Judá, ahora ellos arremeten y lo destruyen absolutamente todo. Verso número 18, este versículo es algo especial, porque de aquí, mi amado, se va a desprender justamente el tema de esta noche. Hasta el versículo número 17 podremos decir que Dios estaba completamente entregado con la tribu de Judá y de Simeón para darle todo lo que pisare la planta de sus pies. Hasta ahí todo iba, como diría cualquiera, de viento en popa. Sí, mucho más, si yo leo versículos anteriores, y venga conmigo por favor, sí, allá en el capítulo 1 de Jueces, pero versículos anteriores, mira lo que nos dice el Señor, allá en el versículo número 1, sí, 1:1, dice pues el Señor: si aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Verso 2. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra, promesa de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Dónde la han entregado? Jehová mismo dice: yo te las he entregado en sus manos. Qué precioso es poder salir, diríamos, a hacer algo sabiendo que Dios lo está respaldando, sabiendo que Dios está allí, diríamos, amparando su palabra en medio de los que le creen. Sin embargo, mi amado, esto que pareciera ser, como te digo, como una avalancha así por parte de Judá y de Simeón para destruir a todos sus enemigos, en algún momento de tanta y tanta conquista, mi amado, si el pueblo o las tribus van a experimentar sin fracaso. Y lo más triste de ese fracaso, mi amado, es que ese fracaso va a conllevar, sí, a su vez, mi amado, va a conllevar, sí, una gran, diríamos, desobediencia por parte de estas dos tribus. Pero leamos, verso 18. Tomó también Judá, dice allí, 3 ciudades, y todas ellas son ciudades principales, filisteas, tierra de gigantes. Tomó también Judá a Gaza con su territorio. Ojo con esto, es decir, si la capital o la ciudad principal con todas las, digamos, los campos, las tierras de cosecha, todo su territorio. Luego tomó también a Ascalón con su territorio, que era la segunda ciudad también filistea más importante, y Ecrón con su territorio. ¿Cuántos recuerdan la nación o la ciudad de Ecrón en Filistea? ¿En qué libro la estamos estudiando actualmente? Ecrón, un rey mandó a hacer algo a Ecrón. ¿Ah? Caja. Una cama. ¿Qué rey? Ocosías. Ocosías mandó, ¿sí?, a Ecrón a consultar al Dios, ¿sí?, ¿qué Dios? Baal Zebul, ¿saben? Para saber si viviría o no, porque se había caído se había caído ¿de dónde? De una ventana y había quedado con una lesión permanente. Ecrón, esa es la misma ciudad, Ecrón.
ciudades filisteas, ciudades entregadas a la idolatría, al paganismo. Mi hermano, Judá y Simeón arremetieron con 3 ciudades y las conquistaron absolutamente todas. Y como dice la Biblia, con sus territorios. Sin embargo, pese a semejante victoria y conquista, mi amado, algo va a ocurrir. Versículo número 19. Y Jehová, ojo con esto, quiero que dé mucho énfasis a esto, porque no en vano la palabra, mi amado, de Dios sale a relucir en el momento más apropiado, como para que los que leen este pasaje puedan entender por qué o con qué intención Dios la menciona. Y dice, y Jehová estaba con Judá. ¿Lo tiene? Sí, no lo yo, ¿verdad? Ojo, esto debe de sumarse, mi amado, a lo que el versículo 2, que ya lo leíamos del Jueces 1, donde Dios decía también que Dios le había entregado la tierra en sus manos. Ahora, es de entender, porque no quiero que esto tampoco de pronto se lo pase por alto, que estas batallas y estas conquistas, que a la verdad usted las va leyendo seguidamente verso a verso, uno podría llegar a pensar de que todo esto ocurre en unos cuantos días, y no es así. Todo esto que estamos leyendo, mi amado, debieron haber pasado meses para que estos eventos se vayan desarrollando, y posiblemente hasta años. Recordando, mi amado, que el periodo de los jueces, ¿se acuerdan cuánto tiempo más o menos esto sumó en su totalidad? ¿Cuántos años? Esto lo di en la introducción del estudio del libro de los jueces. Doble vaso de colada para el día domingo. Creo que era 300 años. Sí, un promedio de 300 años. 300 años, amado. Así que este libro, que es un poquito, diríamos, corto respecto de su capítulo, parece que cuando uno lee pasan horas, días, semanas, y no es así. En algunos casos pasaron hasta años, ¿sí? ¿Por qué? Porque una guerra, mi hermano, no se la lleva a cabo en un abrir y cerrar de ojos. Hay que planificar, hay que organizar, hay que, mi amado, sin ver estrategias, hay que armar, hay que cobrar fuerza. Uno no puede ir de guerra en guerra sin cobrar aliento, sanar a los heridos y cosas como esta. Ahora, en el versículo número 19, ojo, viendo cómo va en éxito la escalada militar de la tribu de Judá junto con la de Simeón, en el verso 19 Dios vuelve a recordar diciendo, y Jehová estaba con Judá. ¿Quién? Hablando no de la tribu, hablando de Dios en la tribu. Quien arrojó, dice ahí, a los de las montañas. Ojo con estos parámetros bíblicos. Es decir, mi amado, mira que por el contexto viene hablando de qué ciudades. Gaza, ¿qué va? Ascalón y Ecrón, junto con todos sus territorios. La ciudad de los gigantes, mi amado, ¿sí? De ahí, ¿se acuerdan ustedes de Sesai, Talmai y algunas me faltan por ahí? Sí, ¿cuál es el otro? Déjenme recordarlo rapidito. Y de Aimán, gracias, sí, y de Aimán. Ellos, mi amado, eran pertenecientes a los lugares, sí, de los gigantes. Eran las 3 principales, diríamos así, naciones que tenían como base sólida, mi amado, para poder, digamos, gobernar en la zona de Canaán. Ya digamos que se incrustaban dentro de las cordilleras, de las montañas, y era muy difícil poderlos sacar de ahí. Sin embargo, Judá lo logró. Judá lo logró, mi amado. Pero algo va a pasar. Versículo número 19 dice, Dios estaba con Judá, quien había arrojado a los de las montañas. Y ahí hay un punto y coma, que no lo quiero dejar pasar por alto. ¿Sí? Punto y coma es una pausa de una situación dentro de la cual va a dar la pauta para otra situación. ¿Sí? Y dice, verso 19, mas no pudo arrojar a los habitantes en las partes bajas o llanas, ¿sí?
no pudo arrojar a los habitantes en los llanos. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la razón? Los cuales tenían carros errados, o lo que es igual, carruajes sí, llenos de metalurgia o de hierro, sí, por completo. Esta situación, mi amado, sí, obviamente que desmoralizó, sí, ¿a quién? Al pueblo o a las tribus de Judá y de Simeón. Pero ahí me nace a mí ya la situación propiamente del tema a tratar en esta noche. ¿Por qué no los pudieron conquistar? ¿Cuál fue, según la Escritura, la razón principal por la que no pudieron? ¿Por qué? Por los carruajes. Hubieron carros errados. Para, si las tribus, estas dos tribus, esto parecía, amado, un armamento demasiado moderno para ellos. Sí, es como tratar de combatir, sí, a flecha, desalojar a personas que vienen con metralleta. Si bien es cierto, ambos son instrumentos de guerra, claro, mi amado, mayor eficacia, mayor contundencia van a tener los rifles ante las flechas o las piedras o las lanzas. El armamento propio de la época era la espada, la lanza, la jabalina, entre otras cosas. Escudos, mi amado, paveses, sí, obviamente eran las armas del momento. Pero en esta nación, mi amado, sí, hablando de Filistea, amado, sí, ella era especialista en el trabajo de la metalurgia o los metales. Y ellos, mi amado, hicieron de su caballeriza, hicieron, mi amado, diríamos, carruajes completamente errados, es decir, cubiertos con planchas de metales, sí, y desde adentro, a través de ciertas viseras, sí, desde adentro disparaban flechas, sacaban lanzas, cuchillas y todo lo que había a su alcance en ese tiempo. Para Israel esto, mi amado, fue de tremenda humillación como ejército, ya que estos sacaron, mi amado, sí, corriendo, ¿a quién? A la tribu de Judá y a la tribu de Simeón. Pero aquí es donde nace, mi amado, el punto de inflexión de esta enseñanza. La Biblia dice, o empieza diciendo en el verso 19, que Jehová estaba con Judá. Y aquí yo tengo que concentrarme. Jehová estaba con Judá. La Biblia no dice que Jehová estaba en las buenas con Judá y en las malas no. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tornó esta, digamos, continuidad de avanzada y de victorias? ¿Qué la hizo, hermano, perder sin la fuerza para poder conquistar a un enemigo que al parecer era demasiado poderoso, tenía demasiada tecnología para la época, para sus ejércitos? Ahora, aquí es donde vamos a entrar en detalle. Y quiero, por favor, primeramente tomar referencias bíblicas. La primera de ellas en Josué capítulo 17. Venga conmigo. En el libro de Josué, si estamos ahí pegaditos al libro, en el capítulo número 17, mi amado, esta situación que vivieron Judá y Simeón ya se había experimentado en medio de las tribus de Israel. Y de hecho, fue una de las razones principales por las que una tribu, llamada la tribu de José, se acercara a Josué a pedirle más territorio, porque parecía que lo que se le había dado a él era insuficiente para poder recibir la herencia. Pero esta situación motivó a Josué reclamarle algo a la tribu de José. No de Simeón y de Judá, sino con la tribu de José. Veamos este antecedente bíblico. Josué capítulo 17, leeré desde el versículo número 12 en adelante. Dice el Señor: mas los hijos de Manasés, una tribu, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, al cananeo, el cual persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Verso 14.
Y los hijos de José hablaron a Josué y le dijeron, hablando de la tribu de José: ¿por qué no nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Siga leyendo y lo va a descubrir. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid, ojo, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, en la tierra de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José les dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, ojo, la llanura, que es el mismo lugar donde luego iría Judá con Simeón, tienen carros errados. Lo mismo, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y en los que están en el valle de Jezreel. Verso 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a la casa de Efraín y a la casa de Manasés, y les dijo, ¿pueden leer esa parte? Verso 18, lean. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Se acuerda usted cuando Josué, previo a esta confrontación que tuvo con estas tribus, que pusieron como excusa: danos lugar para herencia, pero no esto, porque esto está demasiado peligroso, está demasiado expuesto por los carruajes que tienen los cananeos, por las, diríamos, las duras batallas que posiblemente nos puedan llegar a tocar, mejor darnos en otro lado? Josué dijo: no, lo que les di, eso será de ustedes. Y si tienen que confrontar a los cananeos en las cordilleras, pues lo tendrán que hacer. Y si les toca pelear en las llanuras frente a los carruajes, los tendrán que hacer también, porque ustedes son un pueblo más fuerte y más poderoso. ¿En qué sentido lo decía? Dios mismo, mi amado, les había dicho que si ellos se mantenían en la brecha con Dios, Dios mismo se encargaría, mi amado, de ir desalojando a esos pueblos. Claro, en batalla, claro, en lucha, claro, confrontándonos. Mi amado, ya Josué, como para que este pueblo que al inicio estaba medroso, que estaba timorato, que se encontraba de pronto, llamado, muerto de miedo, ya Josué había sido usado por Dios para darles muchas conquistas. Y luego, en una de cuando atraparon a 5 reyes, Josué mandó a llamar a todos los príncipes de las tribus y los vengan para acá. Quiero que hagan algo en este día. Pónganle sus pies encima del pescuezo de estos reyes y sientan que ellos son hombres y que Dios los ha puesto bajo sus pies. ¿Okay? Es como que alguien que le tenga miedo a un ratón, ¿sí? Luego de que lo atrapan al ratón, lo llaman a usted que está subiendo en la mesa, le bájate de ahí, ven acá y agárralo de la cola. Él es un ratón, tú eres un ser humano. Él es pequeño, tú eres grande. El ratón está muerto de miedo y tú puedes vencerlo. Esa es la idea. Amado hermano, la tribu de Judá y la tribu de Simeón tenían de Dios su respaldo, tenían de Dios su presencia y su favor. Mi amado, ya hemos visto por la Escritura que esto para Israel y para Dios no había sido un problema. Mi amado, cuando tú le has creído a Dios,
Cuando tú le has depositado tu fe al Señor, mi amado, tú tienes que confiar en que de Él vendrán tus fuerzas. De Él va a venir tu fuerza. La Biblia dice, dije el débil, fuerte soy. Aun cuando Dios sabe que todo lo que ha depositado en nosotros es en este vaso frágil, este vaso de barro, mi amado, la fortaleza no viene de mi fuerza, viene de la fe depositada en mi Dios. Esto debemos de tener presente. Dice el Señor, mi amado, ¿sí? Porque esta situación, cuando te parezca un poquito paradójica, se repitió algunas veces. Mira que lo hemos leído en Josué. Y ahora al inicio de Jueces. Cuando uno avanza a Jueces capítulo 4, avanza por favor conmigo, solo por la referencia, no por estudio, porque esto ya lo seguiremos, ¿sí? En el análisis consecutivo lo vamos a topar, ¿sí? Pero leamos el precedente. En Jueces capítulo número 4, ¿sí? Jueces capítulo número 4, cuando Dios levanta ya a uno de los caudillos o libertadores de su tiempo, en el versículo número 1 al 3, dice el Señor: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, la ciudad, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, hablando del capitán y del rey, tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Y por qué, mi amado? Porque ese reinado tenía carros herrados. Mira, esto ya deja de ser un denominador común, esto ya se hace una constancia. Y aquí, mi amado, creo que Dios va a tener algo que sacar a relucir en medio de esta enseñanza. Mi amado, hay algo especial. Mira, cuando uno en la vida le teme a algo y por azares, voy a utilizar este término, y por azares del destino pasan de largo en tu vida, tú podrías decir: ay, gracias a Dios, ya eso quedó atrás. Mi amado, ten por cierto que volverá a aparecer. Tu temor va a volver a aparecer. De esto lo supo ilustrar muy bien el siervo Job. El siervo Job. ¿Cómo así? Ven conmigo a la Biblia, amado. Sí, y veamos algo especial. Job capítulo 3, versículo 25. Sí, ahí está. Qué bueno. Dice el Señor, ¿lo tiene? Rapidito, yo solamente lo voy a tomar como una pequeña referencia, nada más. Mira lo que dice el Señor. Libro de Job, capítulo número 3, verso 25. Ponle asunto a estas palabras, mi amado, porque esto puede ser que para algunos sea algo de no creer, pero dice el Señor: porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Me ha venido y me ha acontecido, ¿qué cosa? Lo que yo tenía. Ojo con este texto, amado, y quiero que lo subraye y lo marque muy bien, porque esto, mi amado, va a definir muchas veces, mi amado, la recurrencia de las pruebas que no podemos superar. Hay mucha gente, mi amado, que por fuerza Dios mismo permite que acontezca vez tras vez hasta que su pueblo agarre valentía. Hasta que su pueblo agarre de una buena vez, mi amado, valor y fe en Dios. Y hasta que eso no se supere, Dios siempre mandará aquello que tú sabes que ha sido, mi amado, una constante en tu vida, que te ha hecho flaquear, que te ha hecho pegar tus rodillas una con otra. Mucha gente experimenta esto en la vida, estas batallas. ¿Cuáles?
denominadas carros cerrados. ¿Sí? O queriéndolo ver, pruebas que no quisiera que ni mi peor enemigo las tenga, y que si yo las experimenté, quisiera que se desvanezcan ya. Porque si dura más de lo que yo puedo llegar a resistir, diría cualquiera, hermano, me muero si eso me pasa a mí. Me moriría si esto Dios me lo permite. Mi hermano, a Job le sobrevino, como bien él lo dijo, lo que temía. Eso le pasó también al siervo Abraham. Abraham, cuando descendió a Egipto porque la papa se acabó, ¿sí?, moría de hambre, dijo, vamos a Egipto. En Egipto escucho que hay harta comida. Y cuando él se encamina para Egipto, se para a la frontera de la ciudad y le dice a la mujer, que era muy hermosa, sí, anciana pero hermosa, le dice, mira mujer, tú eres muy bella, cuidado, vaya a pasar, mira lo que dice, vaya a pasar, de que te lleve a la ciudad y vean tu hermosura, y los egipcios, sí, me arranquen de ti, es decir, me separen de ti y me maten, solamente para quedarse contigo, porque eres muy, muy hermosa. Así que apenas lleguemos a Egipto, no vas a decir que soy tu marido, vas a decir que soy tu hermano. Cosa, diríamos, como de no creer. Apenas va llegando, justo lo que él temía pasa. Apenas llega, la gente va donde ve a la mujer de Abraham y dice, ¡hey, cuñado! La guapa, la ñaña. Y va a entrar. Era la mujer. Lo que temía le vino. Así mismo le pasó a Job. El mal, el temor que me espantaba. Job vivió siempre en abundancia. Job siempre vivió bajo la cobertura de Dios, y bien ganado, por decirlo así de alguna forma, lo tenía, porque él era un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre que servía a Dios con todo su corazón. Y de manera recíproca, Dios le bendecía en la misma y más medida en la que él obedecía a Dios. Pero cuando él se iba a dormir por las noches, estoy aquí ya poniéndole un poquito de mi sazón, él de pronto en la cama, bien arropado, con aire acondicionado, con televisor grande, sí, con un vaso grande de jugo, con un sorbete, lindo, vivía lindo, hermano, con la bendición de Dios. Él pensaba y decía, ¿y si me quedo en la miseria? ¿Y si llego a perder esto? Y de pronto viendo jugar a sus pequeños, ¿y si se me muere un hijo? ¿Y si mi mujer me abandona? ¿Y si todo lo que tengo se va al demonio y se pierde y se desbarata todo? Él tenía ese temor. Vaya a saber usted por qué. Pero esto a él le rondaba en la cabeza. Pero después se sacudía la mente y decía, pero voy a orar a Dios para que se lleven todos estos temores. Y oraba, porque el hombre oraba. Y oraba como Dios manda. Eso que él temía, también así como Dios lo escuchaba y lo libraba, Satanás iba apuntando a esos temores. Y lo iba apuntando. Tus temores. Por eso es que el Señor reprende a sus discípulos con mucha frecuencia diciéndole, no temáis, no teman, porque yo tengo un concepto de esto. El temor es primo hermano de la incredulidad. El temor, llamado, es primo hermano de la incredulidad. Es decir, que donde hay temor, seguidamente puede haber desconfianza en la palabra de Dios. Es algo que va de la mano. Mi amado, eso mismo al pueblo de Israel ya le venía siguiendo. ¿Desde cuándo le venía siguiendo? A ver, ¿quién me puede dar un indicio para darle cuánto no se acordaba en el domingo? ¿Desde cuándo le venía, se venía anidando este temor? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, mi amado? ¿Desde Josué? No. Desde cuando enviaron a las 12 espías a la tierra de Canaán. Desde ahí esto ya le venía dando como bombo en fiesta. Cuando vieron gigantes, cuando vieron un pueblo numeroso, un pueblo grande, ellos se vieron como insectos. Todos ellos dijeron, no vamos a poder vencerlos.
son más grandes, son más fornidos, tienen espadas más grandes que las nuestras, tienen carros cerrados, tienen un ejército grande. Nosotros somos un pueblo nómada que vagamos en el desierto, no vamos a poder luchar. Ese fantasma los venía siguiendo. Y cuando entraron en Canaán, ya vimos en Josué que fue esto de gran resistencia. Y no quisieron, no lucharon, hermano. Se quedaron apretados viviendo, pero no confrontaron los carros cerrados. Y vemos ahora otra tribu, mi amado, que aparentemente como que va de viento en popa. Va por el rumbo del triunfo. Pero cuando se topan en las llanuras, eran los mismos filisteos, pero en las llanuras, cuando ven que salen con carruajes, con gente, mi amado, que va acorazada desde la cabeza hasta los pies, como en la época de la Edad Media, ellos, mi amado, les tiemblan las manos y dicen: no se puede vencer. Y así mismo en Jueces capítulo 4 volvieron a ser esclavos por el mismo sistema armamentista por 20 años. No estamos hablando de 20 días ni 20 meses, 20 años por la misma situación. Fuerza tenían, pero esos carros no se les iban a vencer por la fuerza. Esa lucha, hermano, tenían que vencerla por la fe. Porque si se ponía, ellos en burro o ellos en caballo frente a carruajes, hermano, los carruajes se los llevaban de lado. Dios ya les había demostrado que para él los carruajes son como nada. Desde la salida de Israel de Egipto en el Gran Mar Rojo, Dios desbarató los carruajes de Faraón y los hundió en la fondo de la mar. Dijo Dios, mi amado, y venga conmigo a la Biblia, quisiera por favor comenzar a ver algo. En Isaías capítulo 40, verso 23, dice el Señor: Él, y tú tienes que leerlo no con tu intelecto, sino con tu corazón. Dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa. ¿Quién? Dios. Algo que es necesario ahondar en esto. Las tribus tenían de Dios su respaldo. Las tribus tenían de Dios su cobertura. Bien se leyó en el verso 2: Jehová había entregado en las manos de estas dos tribus la tierra de Canaán. Bien dice el versículo número 19 en su primera parte: Jehová estaba ¿con quién? Con Judá. Y porque estaba con ellos, mi amado hermano, había arrojado de las montañas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los filisteos. Los había arrojado de las montañas. Pero, mi amado, curioso, el Dios de las alturas o el Dios de los montes es el Dios también de los llanos. Esta historia, mi amado, se vio, si usted tiene un poquito de retentiva, se lo vio en el libro de los Reyes, frente a la batalla de los sirios. Los sirios también, mi amado, fueron confrontados en las montañas, ojo, y con el rey Acab, terrible rey, Dios le dio la victoria. Y luego los sirios fueron a decir: es que nos han vencido porque fue en la montaña, dijeron ellos, la lucha. Pero si fueran los llanos, nosotros venceremos y venceremos a su Dios, porque el Dios de ellos es Dios de montaña, pero no es Dios de llanura, dijo él. Y Dios dijo: en la llanura nos van a hacer pedazos. Y así fue, hermano. Y ese ejército era como la arena del mar. Insisto en esto. Si tú tienes temores que te van siguiendo y no los has podido vencer durante mucho tiempo, luego de haber conocido a Dios, mira, Dios va a poner estas cosas delante de ti. Solo para que tú, mi amado, o saques, mi amado, fuerza de Dios, o te aferres en la fe
a ver que la salvación viene de parte del Señor y no de ti. Pero de que Dios, mi amado, pondrá delante de ti este tipo de pruebas que parecieran imposibles, Dios las va a poner, mi amado. Hay algo especial que también la Escritura, créeme que en este momento estoy tratando de sacar a relucir cosas que Dios va poniendo. Dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 11, dice el Señor en el verso 36, solo quiero leer, solo el verso 36, dice el Señor, otros, y está hablando de un gran recuento a través de toda la historia del pueblo y de la iglesia, dice, otros experimentaron, porque cada quien experimentaba lo suyo, otros experimentaron vituperios, otros ¿qué cosa experimentaron? Azotes. Otros que experimentaron, dice, además de esto, ¿qué cosa? Prisiones. Y otros también experimentaron, ¿qué cosa? Cárceles. La lista es interminable, porque cuando usted sigue leyendo, dirá el texto bíblico que otros van a experimentar ser apedreados, otros aserrados, otros, mi amado hermano, prácticamente viviendo en los desiertos en un total abandono. Cada quien experimentó lo suyo. Cosas que posiblemente usted no quisiera ni topar con un dedo, otros están sumergidos hasta el cuello, hasta las orejas, metidos en algo que de pronto usted ni siquiera se lo puede llegar a imaginar. La pregunta que me queda es, ¿por qué Dios permite eso? En el Antiguo Testamento, mi amado, Dios fue clarísimo cuando le dijo, sobre todo allá en el mismo libro de Jueces y hasta en los libros de los Reyes, que Dios mismo había dejado enemigos para su pueblo Israel, para que los que no habían experimentado guerra, la experimentasen. ¿Para qué, mi amado? ¿Y por qué fue necesario esto? Para que su pueblo adquiera, mi amado, temple, para que su pueblo experimente valentía. Y eso solo se lo va a experimentar cuando estemos frente a un enemigo más poderoso que nosotros. Amén. Eso es así, mi amado. Es la única forma de poder hacer carácter y de poder hacer fe en Dios. Si usted no experimenta la enfermedad, ¿cómo poder dar testimonio de que Dios sabe sanar? ¿Verdad? Sí, hermano. Si no pasa por una crisis de esas que lo dejan, mi amado hermano, disculpando la expresión, con una mano adelante y otra atrás, ¿cómo poder experimentar al Dios que provee en medio de las necesidades? Nadie quisiera experimentar esto. Nadie quisiera pasar o caminar por el fuego como lo pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sin embargo, a veces Dios nos mete en el horno, solo para que allá adentro veamos que Dios es real. Y luego nos saca. Sí, mi amado. Las cosas son como son. Cuando voy pues a la Escritura, en este poderoso libro, mi amado, de Jueces, Dios pues nos hace saber que más allá de que Él estuviese con Judá, quien arrojó a los de las montañas, y ahí hay un punto y coma para hacer un quiebre en la historia, y nos dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Mira, si yo no le doy el punto y coma, podría entender que Dios pudo arrojar a los enemigos de las montañas, pero no pudo arrojar a los enemigos de los llanos. Por eso está el punto y coma, ¿no? Justamente para poder entender de manera razonable la lectura. Y fue Israel el que no pudo arrojarlo. Dios, mi amado, hubiera hecho así y los hubiera arrojado. Pero, ¿qué quebró aquí, mi amado? El poder acercarse, mi amado, a Dios para obtener la victoria. Mira, si algo Dios nos enseñó en el libro de Josué, fue que cada batalla es distinta de otra. ¿Sí? Nunca te confíes, mi amado, de que si posiblemente Dios te dio una palabra para vencer una situación, te vaya a servir la misma para poder resolver otra situación. Cada lucha es distinta de otra, aun cuando venga revestida con las mismas características. Así venga bajo la misma marquesina, el mismo modelo, cada lucha es diferente de otra. Cada tentación, mi amado, tiene un matiz diferente, aun cuando parezca la misma. Cada hambre que experimentas es distinta a la otra.
Sí, mi amado. Cada necesidad financiera es diferente a cuando pareciera la misma. Y Dios, mi amado, lo permite de esa forma para que el pueblo aprenda a depender 100% de su mano y de su guía, mi querido hermano. Dice el Señor, y por eso, mi amado, Dios da una advertencia para que cuando eso ocurra, no hagamos lo que hacen otros. ¿Y qué es lo que hacen otros cuando ven pruebas de esta forma o de esta naturaleza? Otros actúan de la siguiente forma. Capítulo 31 del libro del profeta Isaías, verso número 1, dice el Señor. Isaías 31, verso 1. Mira, yo no sé si de pronto Judá y Simeón, que habían recibido una palabra al inicio, sí, se confiaron tanto en esa palabra que pensaron que eso era más que suficiente y no volvieron a buscar de Dios. Usted debe de recordar que al inicio de Jueces 1:1, Judá, mi amado, sí, o las tribus de Israel dijeron: Señor, ¿quién va a pelear? Y Dios dijo que lo haga Judá. Pero Judá de ahí en adelante se olvidó de que se tenía que por fuerza seguir buscando y pidiendo qué cosa ese Dios, dirección para cada lucha, como si lo hacía quien, Josué. Josué buscaba para cada confrontación una estrategia. Señor, ¿cómo lo hago? Y Dios le decía: rodea el campamento, madruga, le decía en otro lado, ataca tú primero. Así lo cogía el Señor a Josué. Y Josué a cada batalla le daba una historia distinta. Y amado, y dice Isaías 31, esto es cuando la verdad, cuando hay la crisis, uno trata de resolverla a su manera. ¿Y cómo lo hace? Mira, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ojo, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Por qué? Porque confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Yo ya me imagino a Judá diciendo: ellos tienen carruaje, hagamos carruaje nosotros también. ¿Cómo se sale de una crisis financiera? Llama al chunquero. El chunquero que te puede sacar de esto. Presta dinero, vende la cama, vende el televisor. Así resuelve allá afuera la gente las cosas. ¿Sí? ¿Pero por qué las resuelven así? Porque ellos, mi amado, a diferencia de usted, ellos no conocen al Dios que nosotros conocemos. Si lo hacemos, mi amado, menguamos al Dios que nos provee. Le hacemos ver como un Dios que no está atento a nuestras necesidades. Mira, el mismo Dios que te bendijo para obtener algo no va a permitir, mi amado, quisiera verlo como regla general. ¿Sí? Como regla, mira que doy la aclaración. Pero sería absurdo que el mismo Dios que me da, mi amado, qué sé yo, el vestuario para no andar desnudo, luego en la necesidad, mi amado, me diga: vende la ropa y quédate desnudo para que salgas de la necesidad. Dice el Señor: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, o en jinetes porque son valientes. ¿Y qué reclama Dios? Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ahí está el problema. Yo a veces escucho, y no digo que esté mal, pero puede ser que esté mal cuando se le da más énfasis a lo que pueda hacer el sistema, a lo que pueda hacer, bueno, quisiera dar ejemplos, ¿no? o casos, lo que pueda hacer un médico, lo que pueda hacer un tratamiento, lo que pueda hacer el internet, o lo que te pueda dar el internet, antes de lo que Dios te pueda llegar a indicar. Si se escucha mucho decir: bueno, tengo esto, pero me han dicho que esto es efectivo. O me han mandado que vaya a tal lugar que allá, que el doctor buenazo, hermano, vaya para allá. Y a veces parece mentira, a veces lo revestimos de piedad. Pero el Dios que pesa el corazón sabe dónde está tu fe. Porque se dice, hermano, primero Dios, luego el médico. Se dice
Estaría bien, si eso, mi amado, que se dice, vaya acompañado primera o previamente de una verdadera fe agarrada de pato y mano del Señor. Pero la mayoría no actúa así. La mayoría lo usa como un cliché, pero tienes toda su fe depositada en el dermatólogo, en el homeópata, en el médico cirujano, antes que en el verdadero Dios que dio a su Hijo y que nos dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. No pasan por el proceso de la fe, van directamente a la fuerza o a la inclinación, mi amado, de lo razonable. Lo que le sobraba de fuerza, mi amado, a Judá, que iba conquistando porque se metió a pelear, mi amado, en 3 naciones seguidas, vio la mano de Dios en Ecrón, vio la mano de Dios también en Ascalón y la vio en Gaza, venciendo a gigantes. Se metió en la cordillera, arrojó a los gigantes de allí, y cuando se topa en la llanura con los carros, quiebra y dice, aquí no puedo. Y frenó, le frenó en seco el asunto. Eso suele pasar, mi amado, hasta cuando uno sirve a Dios. Al inicio, como viene bien entusiasmado en Dios, toda dificultad la vence, hasta que se topa con algo que él, para él, dice, esto no puedo. Y es verdad, y eso es muy honesto, tú no puedes. Pero si confías en el que te ha dicho que para él, mi amado, lo imposible puede ser posible, sí lo vas a poder. Pero Dios quiere persistencia en esto. Él no quiere que te trunques en tus temores como posiblemente le ocurrió a Job. Job se detuvo y dijo, Señor, justamente yo soñaba. Yo no sé si Job tenía un sueño recurrente donde se veía miserable, lleno de carcoma, lleno de gusanos, no sé, mi amado, pero esto sí le taladraba a Job por mucho tiempo. Y como que Satanás dijo, eso mismo es lo que voy a poner en ti. Y suéltate que le vino. Meses estuvo así, mi amado. Meses. Médico que lo veía decía desahuciado. Porque lo vieron podrido desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, mi amado. Lo vieron podrido. Con hueco la piel se le caía en pedazos de hombre. Dice el Señor, porque mira, Judá pasó por esto porque Dios sabía cómo después habría de usar a esta tribu. Mira que de ahí viene el Cristo, de la tribu, y lo pone como el león de la tribu de Judá, por la fuerza y la resistencia que habría de tener. Y por eso también creo yo que Dios, sabiendo a quién va a usar, lo tiene primero que meter en el horno para que pueda salir, mi amado hermano, resplandeciente a través de la prueba. ¿Cuántos quieren brillar en Dios? Ya viene la prueba, tranquilo. Vas a fluirte de una manera especial. Pero eso sí, entraremos como diamante bruto. El bruto se queda en el fuego y sale el diamante. En Oseas, capítulo 1, Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 1, verso número 7. Mira lo que dice el Espíritu Santo. El capítulo 1, verso número 7. Mas de la casa de Judá, mira que es una promesa, una profecía que Dios le dio a esta tribu. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Y qué le dice el Señor a esta tribu? Y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré, ojo, no lo voy a salvar ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete. ¿Y con qué entonces? Con su Santo Espíritu, ¿no? Usted sabe que las luchas de Dios no son con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y es verdad, mi amado, que aquí Dios, de esta tribu, Dios sacó al Redentor y trajo salvación, ni con fuerza, ni con jinete, ni con batallas, ni con caballos. Si Israel, mi amado, si la tribu de Judá, unida con Simeón, hubiese clamado a Dios, Dios hubiera desbaratado
los carruajes. O Dios hubiera, mi amado hermano, dado la estrategia para poderlo vencer. El problema, hermano, es que queremos a veces vencer solo con fuerza las batallas. Los queremos librar solamente en nuestro propio intelecto. Diríamos, si alguien me hace daño, pues yo le voy a hacer un daño mayor. Dijo alguien alguna vez, Señor, yo sé que tú dices, mía es la venganza, pero úsame como tu instrumento. Amado, es mejor decir, Señor, pelea tú, porque yo estaré detrás de ti confiado en que Jehová peleará mi batalla. Dice el Señor, queriéndolo llevar al Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, ven conmigo por favor, ya terminamos. Corintios capítulo número 1, verso número 25 al 26. Ha dicho el Señor, porque lo insensato de Dios, ojo, lo insensato de Dios, es decir, lo que Dios podría decirse de sí mismo, esto para mí es lo peor o la peor locura que yo podría hacer. Lo insensato de Él, dice la Biblia, ¿qué cosa es? Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si acaso tuviese debilidad, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice en función de esto, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos, dice aquí, poderosos, ni muchos nobles, sino que dice el verso 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Cuando retomamos el libro de Jueces, viendo ya esta última parte, mas no, verso 19 en la parte media, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Por qué causa? Los cuales tenían carros errados. Y ahí en medio de ese texto, sí, hay un recordatorio respecto, y Dios lo introdujo ahí, mi amado, como una pauta, nada más, como una pauta para dejar la historia que nos está contando el Señor, sí, un poquito allí en zozobra. Y dice el verso 20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Esto Dios lo manda como una cuña, pero una cuña que tiene algo que ver con lo que está pasando. ¿Qué cosa? Caleb, un anciano de 83 años, sí pudo arrojar a los gigantes. ¿De qué lugar? Del monte Hebrón. Por eso lo pone como ejemplo. Y Caleb, él sí pudo arrojar, pero toda una tribu, juntamente con la tribu de Simeón, se han quedado estancados en los llanos. Y continúa, verso 21. Mas, esto se agravó, porque dice luego que el Jebuseo, recordando que Jebús era la antigua Jerusalén, antes de ser Jerusalén, Jebús, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron luego quienes tampoco, los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, o sea, hasta cuando fue escrito este pasaje bíblico. En pocas palabras, ¿qué es lo que está comenzando? ¿Qué es lo que está ya comenzando Dios a sacar a relucir? La poca fuerza y la poca fe que las tribus comenzaron una a una a declinar. No todas las batallas, hermanos, se pelean de la misma forma. Insisto, así te esté pasando lo mismo. Y Dios, mi amado, que es sabedor
de qué cosas traerá una situación o qué cosas traerá otra situación, anhela fervientemente que tú dependas mucho más de Él. Él, mi amado, es el mayor interesado en que tú le busques más. Y si acaso viene lo que te teme, mi amado, métele de cabeza con Dios, porque tú no lo podrás vencer. ¿Sí? Pedro no pudo vencer, por él no pudo vencer lo que se le venía, ¿sí? Cuando atraparon a Jesús en el huerto de los olivos. Jesús tuvo que pelear por su batalla. Jesús peleó la batalla de Pedro. Ojo con esto, ¿vale? Jesús tuvo que decir: yo he orado por ti, Pedrito, para que tu fe no mengue, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Amén? Hermano, hay cosas que son inevitables y que vienen porque vienen. Y a ti y a mí me toca, mi amado, meterme en el secreto de Jehová, a orar, a doblar rodillas y decir: Señor, fortaléceme, porque yo soy débil, pero tú eres fuerte, el poderoso de Israel. Y si tú estás en mí, yo voy a pasar por ese valle de sombra y de muerte. ¿Ven, hermano? Aprendamos pues de estos casos, mi amado, que Dios pone delante de nosotros para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Oremos al Señor. Padre Celestial,